el hombre que acabó con toda su familia para empezar una nueva vida. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que te deja frío, una tragedia espeluznante que destruye por completo la mentira de que conocemos a quienes nos rodean. Nos obliga a mirar de frente una verdad aterradora. Cómo un tipo que ante todo el mundo parece el padre perfecto, el vecino ideal y el amigo más leal, puede esconder una maldad inimaginable. Detrás de esa carita de buena persona y de una sonrisa mansa, a veces se camufla un monstruo despiadado. Esta es la historia real, sin filtros, de Christopher Watts, el monstruo de Denver. Para Shannon Watts, su esposo era el hombre de sus sueños. En sus redes sociales no se cansaba de repetir que Chris era un papá increíble, un esposo fuera de serie y lo mejor que le había pasado en la vida. Pero toda esa fantasía se hizo pedazos en el verano de 2018, cuando él se obsesionó con otra mujer. El verdadero horror no fue que el matrimonio se rompiera, sino la macabra decisión que tomó Chris. Para empezar una nueva vida desde cero, completamente libre y sin el estorbo de su pasado, decidió que tenía que deshacerse de su esposa embarazada y de sus 2 hijas pequeñas. La vida de Shannon había sido un infierno antes de conocerlo. Nació el 10 de enero de 1984 en Carolina del Norte, en una familia humilde que se rompió la espalda trabajando para sobrevivir. Muy joven se casó por primera vez, pero esa relación la hundió. En lugar de hacerla feliz, le arrebató la seguridad y la dejó con la autoestima destrozada. El divorcio fue una pesadilla espantosa. Sin embargo, ella no se quedó de brazos cruzados. Se puso a trabajar como loca para salir del pozo y a los 25 años logró comprar su propia casa. Era su gran orgullo, el símbolo de que había renacido. Pero cuando parecía que el viento soplaba a su favor, la vida le dio un golpe bajísimo. Empezó a sentirse fatal, con unos dolores de cabeza insoportables y un cansancio brutal que parecía una gripe eterna. Tras ir de médico en médico, le diagnosticaron lupus, una enfermedad autoinmune terrible que hace que tu propio cuerpo te ataque. Ese fue uno de los momentos más oscuros y dolorosos de su vida. Fue justo en medio de esa tormenta, en el año 2010, cuando Chris Watts apareció como un milagro con una solicitud de amistad en Facebook. Al principio, Shannon no quería saber nada de novios. El trauma de su pasado y su enfermedad la hacían rechazarlo una y otra vez. Le ponía 1000 excusas para alejarlo, pero el tipo insistió con una paciencia de santo. La acompañaba a los estudios médicos y la cuidaba tanto que terminó por ablandar su corazón. En noviembre de 2012 se casaron y se mudaron a Frederick, Colorado. Al poco tiempo, la familia creció. En diciembre de 2013 nació la pequeña Bella y en julio de 2015 llegó Celeste, a quien llamaban Sissy. Shannon mostraba una vida de ensueño en Facebook. En 2018 empezó a vender unas vitaminas de una empresa multinivel y aseguraba que ese producto le había devuelto la salud, le había hecho bajar de peso y le estaba dando muchísimo dinero. Subía fotos de sus viajes, de lo bien que les iba económicamente y presumía tener un hogar bendecido. En junio de ese año, la felicidad estalló cuando anunció que estaba embarazada de su tercer bebé. Compartió videos de la alegría de Chris y de las niñas al enterarse. Estaba feliz porque los médicos le habían dicho que por el lupus sería casi imposible tener más hijos. Además, iba a ser el niño que Chris tanto quería, al que llamarían Nico. Nadie imaginaba que todo ese despliegue de videos y fotos en internet se convertiría en la radiografía forense de una masacre. A finales de junio, Shannon se fue con las niñas a Carolina del Norte por 6 semanas para pasar tiempo con la familia. Chris se quedó trabajando y prometió alcanzarlas después. Ahí empezaron las grietas. Shannon tuvo una pelea brutal con su suegra porque la señora le dio a Sissy un helado que contenía ingredientes a lo que la niña era severamente alérgica. La discusión escaló tanto que la suegra la corrió de la casa. Shannon se puso furiosa y le exigió a Chris que pusiera en su lugar a sus padres, pero él reaccionó con una frialdad sospechosa. Para colmo, los abuelos no fueron al cumpleaños de Sissy, lo que fracturó la relación para siempre. La familia de Chris siempre había odiado a Shannon. Decían que era una mandona y que había manipulado a su hijo para alejarlo de ellos. Cuando Chris por fin llegó a Carolina del Norte el 31 de julio, Shannon sintió el golpe de la realidad. Aunque sonreían para los videos en la playa, él se comportaba como un témpano de hielo. Shannon le confesó llorando a su mejor amiga, Nicole Atkinson, que Chris ya no la tocaba, la rechazaba en la cama y se mostraba totalmente indiferente. Ella pasaba las noches llorando en silencio mientras él fingía que todo estaba bien. El 7 de agosto regresaron a Colorado y la casa se volvió una olla de presión. Shannon intentó buscarlo esa noche para salvar su matrimonio, pero Chris la rechazó en seco. Ella lloró por 1 hora entera y temblando de dolor, lo despertó para preguntarle de frente con quién la estaba engañando. Él lo negó todo, culpando al pleito con su madre. Shannon le creyó. Al día siguiente
saber que el bebé era un varón le dio esperanzas de que todo volvería a la normalidad. El viernes 10 de agosto, Shannon viajó a Arizona por una capacitación de trabajo. Su amiga Nicole Atkinson la pasó a buscar de madrugada y Chris se quedó cuidando a las niñas. Desde el viaje, Shannon le mandó mensajes románticos y le dejó una carta donde le suplicaba que lucharan por su amor. Pero el sábado, mientras ella estaba lejos, Chris contrató a una niñera diciendo que iría a un partido de béisbol. La mentira se cayó al instante. A Shannon le llegó una alerta del banco por un gasto de $60 en un restaurante llamado Lazy Dog. Era demasiado dinero para una sola persona. Shannon buscó el menú en internet, sacó cuentas y la sospecha de que había otra mujer se volvió una dolorosa certeza. La madrugada del lunes 13 de agosto, Nicole Atkinson dejó a Shannon en su casa a la 1:45 a.m. Horas después, por la mañana, Nicole la llamó y le mandó mensajes, pero Shannon no respondió. Sabiendo que tenía una cita médica muy importante por su embarazo y que jamás faltaba, Nicole se aterró y fue a buscarla. El auto de Shannon estaba en la entrada, pero nadie abría. Desesperada, llamó a la policía y a Chris. Cuando el esposo llegó y los dejó entrar, el escenario era macabro por lo normal que se veía. La casa estaba impecable, pero el celular de Shannon estaba apagado en la cocina y su bolsa con las llaves y sus medicinas del lupus seguían ahí. Ella jamás salía sin eso. Chris, sin inmutarse, soltó la mentira de que su esposa se había marchado con las niñas porque faltaban sus cobijas favoritas, pero las cámaras de seguridad de un vecino enterraron su coartada. El video mostraba que a las 5:30 a.m. de ese lunes, Chris había estacionado su camioneta de reversa hacia el garaje y había cargado bultos gigantescos y pesados en la parte trasera antes de irse a trabajar. En ningún momento se vio salir a Shannon ni a las niñas. El vecino, además, le advirtió a la policía que Chris estaba rarísimo, inquieto y hablando sin parar, cuando siempre había sido un tipo callado y reservado. El 14 de agosto, la policía llenó la casa con perros buscadores. La noticia estalló en la televisión y Chris, con un cinismo que revuelve el estómago, dio entrevistas en el porche de su casa. Mirando a las cámaras, pidió con una sonrisa fingida e incómoda que regresaran, diciendo cuánto las extrañaba. Un espectáculo repugnante que encendió todas las alarmas de los detectives. En el interrogatorio, Chris cambió la versión y dijo que esa mañana le había pedido el divorcio y que tal vez ella huyó por eso, pero aceptó someterse al polígrafo. El 15 de agosto, Chris Watts se sentó frente al detector de mentiras. La examinadora le advirtió que la máquina no fallaba y que sería una estupidez mentir. El tipo aguantó la respiración, pero los resultados fueron letales. Reprobó la prueba de forma aplastante. Al mismo tiempo, una mujer llamada Nicole Kessinger llamó a la policía para confesar que era la amante de Chris desde junio. Explicó que él le había dicho que estaba separado y casi divorciado y que se la pasaba hablando pestes de Shannon. Al ver las noticias y enterarse de que Shannon seguía viviendo con él y que estaba embarazada, la amante descubrió que estaba saliendo con un monstruo y lo entregó. Acorralado y tras pedir hablar con su padre a solas, Chris se quebró y soltó una mentira desesperada para salvar el pellejo. Admitió que mató a Shannon, pero juró que lo hizo porque la descubrió asfixiando a las niñas en el monitor de video tras pedirle el divorcio. Finalmente, confesó dónde estaban los cuerpos: en los campos de almacenamiento de petróleo de la empresa donde trabajaba. El 16 de agosto, los rescatistas encontraron el horror. El cuerpo de Shannon, embarazada de 15 semanas, estaba enterrado en una fosa clandestina muy llana. A las pequeñas Bella y Celeste las hallaron sumergidas dentro de enormes tanques llenos de petróleo crudo industrial. Las autopsias destrozaron la coartada de Chris. Las niñas no tenían marcas de haber sido atacadas por su madre. Todas murieron por asfixia mecánica provocada por la fuerza brutal de Chris Watts. El 6 de noviembre de 2018, para escapar de la pena de muerte a petición de la propia familia de Shannon, que ya no quería más sangre, Chris se declaró culpable de 9 cargos penales. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, sin ninguna posibilidad de salir vivo de prisión. El juez declaró con asco que era el crimen más inhumano y depravado que había visto en toda su carrera. Meses después, desde su celda de máxima seguridad, Chris Watts confesó la escalofriante verdad. Contó que esa madrugada, tras tener intimidad, le dijo a Shannon que ya no la amaba y que quería el divorcio. Ella, destrozada, le gritó que jamás volvería a ver a sus hijas. En ese instante, Chris se le lanzó encima, le puso las manos en el cuello y la asfixió con una furia fría mientras ella ni siquiera podía defenderse. Lo más desgarrador vino después. Mientras envolvía el cadáver en una sábana, la pequeña Bella entró al cuarto con su cobijita rosa y le preguntó: «Papá, ¿qué le pasa a mamá?». Sin una gota de piedad, Chris subió el cuerpo de Shannon a la camioneta y obligó a sus 2 hijas vivas a viajar junto al cadáver de su madre durante un trayecto de 45 minutos. Al llegar a los pozos petroleros, asfixió a Celeste con una manta mientras Bella miraba todo con ojos de terror. Cuando le tocó el turno a Bella, la niña comprendió lo que pasaba y sus últimas palabras antes de morir fueron un desgarrador: «Papi, no». Un grito de horror que el propio asesino confiesa que lo persigue y retumba en las paredes de su celda todos los días de su vida. El caso del monstruo de Denver es una bofetada que nos despierta de golpe.
Nos demuestra de la manera más brutal que la maldad no avisa, que los verdaderos demonios no tienen cuernos ni aspecto aterrador, sino que caminan entre nosotros con la apariencia de un hombre común, bueno y ejemplar. Nos deja el mensaje urgente de abrir los ojos, de no tragarnos las vidas perfectas que se venden en Internet y de entender que, cuando hay violencia y señales de alerta en una relación, hay que salir corriendo de ahí antes de que la fachada se convierta en una tragedia que no tiene nombre. A todo esto, ¿ustedes qué opinan?